Encontré a Toby, el viejo perro de mi difunto esposo, amarrado a un árbol en las afueras del pueblo, entre los matorrales secos y el polvo del camino. Tenía una nota colgando del collar, escrita con una letra que reconocí al instante. «Está demasiado apestoso». Supe de inmediato quién la había escrito. Mi nuera, Patricia. Lo desaté con las manos temblorosas, y mientras el perro apenas respiraba, mi corazón se llenó de algo que no era solo dolor. Era una calma helada, una claridad que no sentía desde hacía años. Antes de contarte lo que pasó después, quiero agradecerte por acompañarme. Si te gusta escuchar historias reales y humanas, suscríbete a Historias de Luisa. Deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo me escuchas. Me encanta saber de ustedes. El silencio en mi casa de campo no es falta de ruido, es un silencio lleno de cosas vivas. El canto lejano de los grillos, el crujido de las tablas viejas, el murmullo del viento que atraviesa las bugambilias del jardín. Llevo casi 40 años viviendo aquí, en las afueras de Querétaro, y cada sonido se ha vuelto parte de mí, como el latido de mi propio corazón. Después de la muerte de Ernesto, mi esposo, ese silencio se hizo más denso, más pesado. Ya no era el fondo de nuestras conversaciones, sino el eco de una ausencia. Mi hijo, Javier, y su esposa Patricia piensan que yo ya solo espero la muerte. Me visitan poco, y cuando lo hacen, es como si cumplieran un trámite. Traen cosas que no caben en su casa de ciudad, cajas, llantas, bolsas con ropa de temporada. Comen sin hablar mucho y se van con prisa. Yo los espero todo el día, cocino desde temprano, pongo flores frescas en la mesa, y ellos casi no prueban bocado. Patricia siempre tiene la cara metida en su celular, quejándose del internet rural o del olor a casa vieja. Javier evita mi mirada. Habla de su trabajo, de viajes, de cosas que no me incluyen, y yo como tonta sonrío. Solo alguien me mira con verdadero cariño. Toby, el galgo que fue de Ernesto. Viejo, flaco, con la mirada cansada, pero todavía fiel. Cuando se acuesta a mis pies, puedo jurar que ahí, en sus ojos nublados, aún vi de un pedacito del amor de mi esposo. Ese día, Javier y Patricia llegaron a dejar unas cajas. «Solo un rato, mamá», me dijo él, arrastrando una de ellas por el pasillo. Patricia entró detrás, arrugando la nariz, como si el aire de mi casa la enfermara. «Doña Luisa, qué lugar tan auténtico», dijo con esa sonrisa que es más burla que halago. Miró mis paredes despintadas, los muebles viejos, el reloj que aún funciona con cuerda. En sus ojos vi lo que pensaba, pobre vieja. Tomaron café. No probaron el pan dulce que horneé esa mañana. Patricia seguía pegada al teléfono. Javier hablaba sin decir nada. Ni una palabra sobre cómo estoy, ni sobre si me siento sola. Nada. Cuando Toby se acercó a olfatearle las piernas, Patricia dio un salto. «¡Ay, qué horror!», dijo apartándose. «Ese perro ya debería dormirlo, Javier. Pobrecito, ya ni camina». Mi hijo murmuró algo, incómodo, y yo fingí no escuchar. Dormirlo. Así hablaban de la última cosa viva que me unía a Ernesto. Se fueron al caer la tarde, como siempre, sin un abrazo largo, sin mirar atrás. Yo me quedé recogiendo los platos. Toby no estaba a mi lado. Pensé que dormía en su rincón, pero cuando lo llamé, no respondió. Fui al patio, luego al cobertizo. Nada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Toby, ven aquí, hijo», dije en voz baja. El sol ya se escondía y el campo olía a tierra húmeda. Caminé hacia el sendero que lleva al arroyo, llamándolo una y otra vez. Nada, solo el zumbido de los insectos, hasta que lo oí. Un gemido bajo, un quejido apenas audible. Venía del monte. Corrí, tropezando con las ramas secas, y allí estaba Toby, amarrado a un árbol con su propio lazo,
tan apretado que casi no podía respirar. Toby temblaba entero, entre la maleza, con el lazo enterrado en el cuello. La cuerda le había rozado la piel hasta dejarle una marca rojiza, húmeda. Cuando me vio, intentó incorporarse como pudo, con esa dignidad flaca que solo tienen los animales viejos. Se le doblaron las patas. «Tranquilo, mi amor. Ya, ya», susurré, metiendo los dedos en el nudo. No cedía. Lo habían apretado con rabia. Saqué una navajita que cargó en el bolsillo del delantal y corté la cuerda. Entonces vi el papel. Un cuadrito blanco, grueso, metido bajo el collar. Lo abrí. 5 palabras, escritas con esa caligrafía coqueta que Patricia presume en sus invitaciones. «Está demasiado apestoso». No grité. No lloré. Sentí algo que no sabía que todavía vivía en mí. Una calma dura, limpia, como metal recién pulido. Toda la humillación de años, de risas condescendientes y miradas de lástima, cabía en ese papel. Y al mismo tiempo, dentro de mí, se acomodó una pieza que llevaba décadas fuera de lugar. «Vámonos, viejo», le dije, pasándole el brazo por el pecho para ayudarle a ponerse en pie. El regreso fue lento, paso a paso, por el sendero que tantas veces caminé con Ernesto. Toby jadeaba, deshidratado, con el cuerpo en puro hueso. Cada 10 metros nos deteníamos. Le hablaba bajito, como si mi voz pudiera sostenerle las costillas. Llegamos cuando ya el cielo se había puesto morado sobre los cerros. Lo acosté en su manta, en la esquina tibia de la cocina, y encendí la luz amarilla que siempre me ha gustado por la noche. Lo miré de otra manera, no como dueña, sino como lo que fui, médica veterinaria. Hace 30 años guardé mi título en un cajón para ser esposa y madre. Esa noche, al ver sus encías pálidas y las lesiones de la piel, mis manos recordaron solas. Revisé temperatura, pulso femoral, hidratación. Tenía dermatitis húmeda, infección superficial y un hambre antigua mordiéndole por dentro. Fui por la botiquita que no toco desde los días en que atendía partos de vacas en los ranchos de Santa Rosa Jauregui. Herví agua. Preparé una solución suave de manzanilla con un chorrito de yodo. Fui cortando, con paciencia de cirujana cansada, los mechones enmarañados. Cada tijeretazo lo hacía estremecerse, pero no gruñía. Solo me miraba con esos ojos color ámbar que aún guardaban un resto de confianza en el mundo. Lavé las heridas con gasas templadas, luego una pomada antibiótica. Sobre la estufa, el olor a arroz con pollo empezó a llenar la casa. Nada pesado, caldito claro, arroz casi deshecho, una pizca de sal. Con una cucharita le di un par de sorbos. Tragó, me lamió la mano. Respiré. Seguía ahí. Puse a enfriar un tazón con agua potable y me senté un momento. El papel seguía sobre la mesa. Lo doblé por los mismos pliegues y lo guardé en el cajón donde Ernesto dejó sus llaves el último día. Después bajé la cámara vieja, la de rollo que aún sirve con batería nueva, y empecé a documentar. El surco de la cuerda en el cuello, la costilla marcada, las placas en la piel, el reloj de la cocina con la hora, el periódico del día. Clic, clic. Cada foto, una frase de un testimonio que todavía no sabía cómo usar, pero ya intuía para qué. Cuando Toby durmió, un sueño inquieto, con patitas que se movían como si huyera, me lavé la cara y marqué el número de Javier. «Mamá, ¿qué pasó? Ya es tarde». «Dile a tu esposa que encontré su mensaje», dije sin alzar la voz, «y que se prepare para mi respuesta». Colgué. El clic del teléfono se oyó como un disparo seco en la noche. El resto de la madrugada fue puro método. Preparé un horario. Pequeñas raciones cada 3 horas, curaciones 2 veces al día, agua siempre al alcance. Separé toallas limpias, herví frascos, etiqueté bolsitas con algodón, gasas, vendas. Saqué mis libros viejos de la UAQ
abanicos de páginas amarillas. Dermatología, farmacología, protocolos de soporte. Soplé el polvo. Recordé. Volvía a ser. Los días siguientes le dieron otra textura a la casa. El olor de las hierbas secas, manzanilla, árnica, caléndula, se mezcló con el del pollo. La gran soledad se volvió compañía. El respiro acompasado de Toby, el clic-clac de sus uñas al empezar a caminar por la cocina, sus intentos torpes de mover la cola cuando me veía entrar. Lo alimenté con paciencia. Medí su temperatura al amanecer, anoté todo en un cuaderno. Gramos consumidos, horas de sueño, mejorías en la piel, y fotografié cada pequeña victoria. Primer cuenco que vacía, primeros 7 pasos sin tambalearse, primer amanecer en la puerta, oliendo el jardín. La tarde del cuarto día, en la barda del frente se asomó un muchacho con una cámara pequeña colgándole del cuello. Buenas tardes, doña Luisa. Disculpe que me meta, soy Emiliano. Renté la casita de junto mientras curso materias en la uni. La he visto salir con el perrito. ¿Necesita ayuda? Era alto, flaco, de ojos atentos. Dijo uni y supe que hablaba de la autónoma. Sonreí con parsimonia. Ayuda no, pero tal vez un favor. Le conté lo mínimo, que Toby estaba saliendo de algo feo, que quería registrar su recuperación. Él, con respeto, propuso grabar un pequeño documental. Nada de dramatismos baratos, planos sencillos, sonido limpio, la verdad en silencio. Acepté. Al día siguiente filmó cómo le limpiaba las heridas, cómo Toby bebía con lengua torpe, cómo el sol de la tarde se apoyaba en nuestras sombras. No interrumpía, no hacía preguntas de morbo, solo miraba. Esa noche sacó su laptop en la mesa de mi cocina. Me mostró el primer corte. Comienzos en negro, respiración de Toby, un plano del cuello con la marca. Luego, mis manos viejas trabajando. Y por fin, el perro levantando la cabeza para oler una mariposa que se posó en la bugambilia. Había algo puro ahí, algo que no pedía aplausos. Falta música, dijo. Solo poquita, un cello quizá. Asentí. Y un título, agregó. Lo pensé mirando a Toby dormido. Ponle lo que puede un poco de amor. Mientras renderizaba, Emiliano abrió su celular. Dudó, me lo mostró con cierta pena. ¿Ella es su nuera? ¿Patricia Camarena? En pantalla, Patricia, impecable en un traje crema, acariciaba a un golden retriever como de anuncio. El titular: Patricia Camarena, nueva imagen de buen amigo pet, cuando el amor por los animales es un estilo de vida. Bajo la foto, un texto empalagoso. Compasión desde niña. Los peludos son familia. Responsabilidad y ética. Sentí que el aire se volvía más tenso que el atole frío. No dije nada. No hacía falta. Supe en el acto dónde estaba su punto débil. La imagen, el escaparate de cartón que se había construido a base de poses y frases hechas. Yo no grito, no hago escándalo. Yo documento, yo muestro. ¿Emiliano? Dije por fin con voz tranquila. Vamos a contar la historia completa, desde el principio. Esa fue la primera vez, en muchos años, que dormí sin miedo. No por la seguridad de ganar, sino porque, por fin, tenía un plan. Al amanecer, el campo olía a rastrojo y café. Toby, mirar noble, se incorporó y apoyó la cabeza en mi muslo. Le acaricié el lomo. «Ándale, viejo», susurré. «Falta camino, pero ya empezamos a andar». Durante las siguientes tardes, mi cocina se convirtió en un pequeño estudio de grabación. Emiliano colocaba su cámara en distintos rincones, el fregadero, el pollo de las plantas, el marco de la ventana donde entra la luz tibia de las 4. Yo no cambié nada. No ordené más de la cuenta, no escondí los frascos viejos ni los manteles manchados. Quería que todo se viera como era, una casa común, de mujer sola, donde la vida todavía respira.
El vídeo crecía poco a poco. Emiliano lo armaba con respeto, con ese tipo de paciencia que rara vez tienen los jóvenes. No necesitaba grandes discursos, solo dejaba que las imágenes hablaran. La cámara mostraba cómo Toby comía con calma, cómo sus costillas se marcaban cada vez menos, cómo su pelo, que antes era puro enredo, comenzaba a brillar. Cada día, un pequeño milagro. Cada fotografía, una prueba. Cada respiración, un argumento. Una noche, mientras revisábamos las tomas, Emiliano me dijo: «Doña Luisa, no sé si se ha dado cuenta, pero esto no es solo la historia de un perro». «¿Ah, no?», pregunté. «No, es la historia de una mujer que decidió no dejar morir nada más porque otros ya lo habían dado por perdido». Me quedé callada. Afuera, los grillos cantaban. En la pantalla, Toby dormía tranquilo. No respondí, pero por dentro supe que tenía razón. Mi historia y la suya estaban entrelazadas. Dos viejos seres descartados, sobreviviendo al desprecio. Esa misma semana, Emiliano editó una versión corta del documental, apenas 2 minutos y medio, y la subió a varias páginas de ayuda animal, grupos vecinales y foros locales. Lo hizo sin morbo, sin hashtags sensacionalistas. Solo escribió el título: «Lo que puede un poco de amor». Al principio no pasó nada. Un par de vistas, 2 comentarios tímidos. Luego, al cabo de unas horas, comenzaron a llegar más. «¡Qué historia tan fuerte! Gracias por rescatarlo. Me hizo llorar. Bendiciones». La cuenta de vistas subía sin parar. 100, 1000, 5000. Cada clic era como una voz, una pequeña justicia que empezaba a cobrar forma. Esa noche, Emiliano trajo tamales y café. Nos quedamos viendo cómo la historia se esparcía por internet como el aroma del pan recién hecho. Toby dormía a nuestros pies. Yo sentía que algo grande se movía, algo que ya no me pertenecía del todo. La verdad, tenía su propio impulso. Al día siguiente pasó lo inevitable. En una de las páginas donde se compartió el vídeo, alguien comentó: «Esa casa me suena, y ese perro también. ¿No es el que tenían los Camarena?». Otra persona respondió: «Sí, el de Patricia, la influencer que trabaja con Buen Amigo Pet. ¿A poco es el mismo?». Y de pronto, la red se llenó de nombres, capturas, comparaciones. La mentira, cuidadosamente pintada, empezó a cuartearse. Para la noche, el escándalo ya era público. En las redes de la marca, los comentarios se multiplicaban como abejas furiosas. ¿Así que esta mujer que presume amor por los animales los abandona cuando huelen mal? ¡Qué vergüenza de embajadora! #buen amigo hipócrita. Yo no escribí nada, solo miraba. No sentí venganza, sentí precisión. El corte justo del bisturí. Ni más, ni menos. Patricia tardó menos de un día en reaccionar. Llegó como siempre, pero esta vez sin aviso. Escuché el ruido del motor antes de verla. Frenó con un chirrido frente a mi portón. Salió del coche con los lentes torcidos y el maquillaje corrido, gritando mi nombre. «¡Luisa! ¡Luisa! ¡Abre esta puerta!». Toby, que dormía junto a mis pies, levantó la cabeza y gruñó bajo. Un sonido profundo, más antiguo que cualquier idioma. Abrí despacio. Patricia entró con paso duro, tacones que resonaban en el cemento. Detrás, Javier, pálido, intentando seguirle el ritmo. «¿Qué hiciste?», soltó ella. «Dime que no fuiste tú la que subió ese vídeo». No contesté. Me quedé mirándola, con las manos limpias, sin temblar. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos de furia. «Arruinaste mi carrera, vieja loca», dijo, y escupió las palabras como veneno. «Tú no entiendes lo que hiciste. Esto era mi trabajo, mi imagen, mi vida». Javier intentó ponerle la mano en el hombro. «Patty, cálmate, por favor». Ella se zafó con un manotazo. «¡Cállate!», le gritó. «Tú también tienes la culpa». Luego se volvió hacia mí,
con una sonrisa retorcida. Todo esto por un perro muerto de hambre. ¡Qué ridícula eres! Me acerqué despacio, tan cerca que podía oler su perfume caro, ese que siempre me mareaba. ¿Muerto de hambre?, le dije suavemente. Él está vivo, gracias a mí, y ahora todos saben por qué. Javier me miraba sin saber dónde meterse. Su voz salió apenas en un hilo. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Es nuestra familia. No, hijo, respondí. Era. La familia no abandona, no miente, no amarra lo que ama a un árbol. Patricia me sostuvo la mirada un segundo más, y luego se giró hacia la puerta. Esto no va a quedar así, vieja, murmuró, y se fue. El silencio volvió a la casa. Toby apoyó la cabeza en mis piernas. Lo acaricié despacio. Ya pasó, viejo, le dije, pero todavía no acaba. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por certeza. Patricia no era de las que aceptan la derrota, y sabía que su siguiente movimiento sería público, calculado y venenoso. Al amanecer, Emiliano llegó agitado, con su laptop en la mano. «Doña Luisa, tiene que ver esto». En la pantalla aparecía el rostro de Patricia, llorando frente a la cámara, en una publicación nueva. Estoy destrozada. Una persona muy cercana, que sufre de inestabilidad mental, me ha difamado cruelmente. Mi nombre no salía, pero no hacía falta. Era su última jugada. El vídeo de Patricia era una obra de teatro bien ensayada. La cámara la mostraba sentada frente a una pared blanca, con un suéter gris, sin maquillaje, o al menos fingiendo no tenerlo. La luz era suave, melancólica, y las lágrimas le corrían por las mejillas con una precisión casi artística. «Yo no sé cómo llegamos a esto», decía. «La mujer que ven en esos vídeos es mi suegra. Una persona que amo, pero que está enferma, confundida. Después de la muerte de mi suegro, empezó a inventar cosas. Ha sufrido mucho. Yo solo quiero paz para mi familia». Hizo una pausa para sollozar. Se limpió los ojos con la manga. Toby era de mi suegro. Nosotros lo cuidamos con todo el amor posible. Pero ella lo tomó. No quiso devolverlo. Dijo que no merecíamos tenerlo. Yo no entiendo por qué tanta maldad. Emiliano pausó el vídeo y me miró. «¿Qué va a hacer, doña Luisa?», preguntó con voz baja. «Esperar», respondí. A veces el veneno se elimina solo. Pero el veneno se extendió rápido. Los comentarios comenzaron a dividirse. «Pobre mujer, imagínense tener una suegra así. Siempre lo supe, esa señora del vídeo tenía cara de loca. Los ancianos resentidos son capaces de cualquier cosa». La gente se deja llevar por las lágrimas bien colocadas y las frases suaves. Patricia sabía manejar la compasión como un instrumento afinado. Por primera vez desde que todo empezó, sentí una punzada en el pecho. No era culpa, era cansancio. Pensé si tal vez debía haberlo dejado todo así, pero entonces vi a Toby acostado en su manta, dormido tranquilo, y recordé el olor de su cuello la noche en que lo encontré. Recordé la cuerda. Recordé la nota. No me arrepentía. Había una verdad y debía salir a la luz, sin gritos, sin odio, pero con pruebas. Emiliano me observaba en silencio. En sus ojos jóvenes vi el mismo fuego que sentí en mí hace años, cuando todavía creía que la verdad bastaba. «Estamos listos, ¿verdad?», dijo. Asentí. «Sí, ya es hora». Esa misma tarde abrimos mi carpeta de fotografías. En el primer archivo, la imagen que había evitado mirar desde aquel día. Toby atado al mezquite, los ojos vidriosos, la piel herida. Emiliano aumentó el zoom. Allí, doblado bajo el collar, brillaba el papel blanco con su frase perfecta. «Está demasiado apestoso». En la esquina inferior derecha, la cámara mostraba la fecha y la hora exactas.
el mismo día y casi la misma hora en que Patricia y Javier se habían ido de mi casa. Ni una palabra hacía falta. Emiliano subió la foto al mismo grupo donde empezó todo. No escribió nada, solo una línea sencilla. Foto tomada el día del rescate de Toby. Le dio clic a publicar. El silencio duró poco. En menos de 10 minutos, los comentarios explotaron como dinamita. «Es la misma letra. Dios mío, qué monstruo. ¿Y aún se atreve a llorar en cámara?». Compararon la nota con autógrafos y dedicatorias que Patricia había dejado a sus seguidoras. Los trazos eran idénticos, nadie podía negarlo. En cuestión de horas, su llanto se volvió ridículo, su discurso un chiste cruel. Los seguidores que antes le mandaban corazones, ahora la insultaban con rabia. Al anochecer, Buen Amigo Pet emitió un comunicado. A raíz de la información recientemente revelada y por respeto a nuestros valores de empatía y responsabilidad, suspendemos todo vínculo con la señora Patricia Camarena, con efecto inmediato. Era breve, impersonal y definitivo. Esa noche, el teléfono no paró de sonar. No respondí. Apagué la luz, serví un poco de té y me senté junto a Toby. El aire olía a hierbas secas y a calma. Emiliano se quedó conmigo, en silencio. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora nada», dije. «Ya no hay que hacer más. Lo que debía saberse, ya se sabe». Miré a Toby, dormido, respirando con un ritmo sereno. No había venganza en mi pecho, solo una quietud extraña, como si el alma se hubiera vaciado y al mismo tiempo llenado de algo nuevo. No alegría, no triunfo, justicia. Durante los días siguientes, las redes ardieron. Patricia cerró sus cuentas, desapareció de los titulares. Javier no llamó. Y el mundo siguió girando, como siempre. Yo volví a mis rutinas, hervir agua, alimentar a Toby, regar las plantas. Pero algo en el aire era distinto. No el silencio, sino su sabor. Era limpio. Pasaron semanas sin sobresaltos, hasta que una mañana el teléfono sonó con un timbre desconocido. «¿Doña Luisa Pérez?», preguntó una voz amable. «Le habla la directora del refugio Huellitas de Amor. Vimos el vídeo de Toby». «Ah», dije. «¿Y?». «Queremos invitarla a colaborar con nosotros. Necesitamos gente como usted, con experiencia y corazón. Hay tantos animales heridos que no se curan solo con medicinas». Miré a Toby en la terraza, disfrutando el sol. Sus ojos reflejaban la paz de quien ha cruzado el infierno y vuelto. «Dígame dónde y cuándo», respondí. Esa misma tarde, transformé el viejo cobertizo del fondo en un pequeño consultorio. Emiliano vino a ayudarme a limpiar, a clavar estantes, a pintar las paredes de blanco. Puse mis libros de veterinaria, ordené mi botiquín. El aire olía a desinfectante y esperanza. Cada frasco, cada venda, cada toalla doblada era una semilla de algo que volvía a florecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito. Una semana después, mientras revisaba a un perro callejero atropellado, vi en el reflejo de la ventana a Toby sentado junto a Emiliano, observándome. Sus ojos eran los mismos de siempre, pero su mirada tenía algo distinto. Orgullo. Y comprendí. Lo que empecé como una venganza se había convertido en algo más grande. Había sanado a Toby, pero, sin saberlo, también me estaba sanando a mí. Los días se llenaron de una nueva música. No era la del televisor ni el rumor lejano de los coches en la carretera. Era el sonido de las patas sobre el piso, el tintinear de collares, los suspiros de los animales que aprendían a confiar otra vez. Mi pequeño cobertizo se volvió un refugio improvisado. No tenía rótulos, ni voluntarios, ni donaciones, pero los vecinos comenzaron a traerme casos. Una perrita atropellada, un gato con una pata rota, un cachorro con miedo hasta de su sombra. Yo lo recibía con paciencia, con la misma rutina con la que antaño atendía a Toby. Agua tibia, palabras suaves, silencio. Emiliano seguía viniendo, grabando de vez en cuando.
No para redes, sino para guardar memoria. Decía que un día quería hacer un documental más largo, uno que hablara no de escándalos, sino de la forma en que el amor puede reparar lo que otros destruyen. Yo sonreía. Eso no vende, hijo, le decía. No importa, respondía él. Lo verdadero siempre encuentra su lugar. Una mañana, mientras preparaba gasas y suero, escuché el ruido de un motor que se detenía frente al portón. No era el de Emiliano. Un nudo me subió al estómago. Me limpié las manos y salí. Era Javier. Había envejecido en pocas semanas. Las ojeras profundas, el cabello revuelto, la ropa sin planchar. «Mamá», dijo con voz ronca, «necesito hablar contigo». «Pasa». Entró y se quedó de pie en la cocina, mirando alrededor como si no reconociera el lugar. Toby, recostado junto al fogón, lo observaba con ojos serenos. No gruñó, solo vigilaba. «Patricia se fue», dijo Javier después de un silencio incómodo. «Se fue del país. No sé dónde está». Asentí. «¿Y tú?» «No lo sé. Me quedé sin nada». Se frotó la cara con ambas manos como si quisiera borrarse la vergüenza. «Yo no sabía, mamá. Juro que no. Ella me dijo que el perro se había escapado». Lo miré. En su voz había algo que no oía desde que era niño. Honestidad. «A veces», le dije despacio, «uno elige no ver para no tener que decidir». No respondió. Bajó la cabeza. «¿Me odias?», preguntó al fin. «No. Ya no tengo odio para nadie». Nos quedamos callados un largo rato. Solo se oía el resuello de Toby, tranquilo, en su manta. «Mamá», dijo Javier al levantarse, «perdón, por todo». Asentí sin tocarlo. No necesitaba más palabras. Cada uno cargaba su propio duelo, y el perdón no siempre se pronuncia. A veces solo se respira. Esa noche, cuando el silencio volvió a ocupar la casa, comprendí que mi guerra había terminado. No porque gané, sino porque ya no quedaban batallas que pelear. Las semanas siguientes fueron luminosas. El sol de invierno entraba por la ventana como una bendición. Toby ya caminaba sin esfuerzo. Su pelaje recuperó el brillo y hasta se atrevía a correr detrás de las mariposas del jardín. Yo atendía a animales del refugio 3 veces por semana. Algunos morían, otros mejoraban. Todos me enseñaban algo distinto sobre la paciencia y la compasión. En las tardes, cuando el viento traía olor a tierra mojada, solía sentarme en la terraza con Emiliano. Él me mostraba sus grabaciones, el antes y el después, los rescates, las sonrisas, las despedidas. «¿Sabe?», me dijo un día, «a veces pienso que Toby no era solo un perro, era un mensaje». «¿De quién?». «Del tiempo, de la vida, para recordarle que todavía hay cosas que valen la pena». No supe qué contestar, solo le pasé una taza de café. «Entonces brindemos», dije, «por los mensajes que llegan tarde, pero llegan». Una tarde de abril sonó el teléfono del refugio. «Doña Luisa Pérez», dijo una voz, «le habla Canal 9, Querétaro. Queremos hacerle una entrevista sobre su labor con los animales». Reí bajito. «No, mijo, yo no doy entrevistas, eso déjenselo a los que usan filtros y hashtags». El periodista insistió. «Pero su historia inspiró a mucha gente. El vídeo del perro rescatado ha vuelto a circular. Miles lo están viendo otra vez». «Entonces déjelos ver. Yo ya conté lo que tenía que contar». Colgué. Al día siguiente vi desde la ventana un grupo de adolescentes tomándose fotos frente al portón. Una de las chicas llevaba una camiseta con el rostro de Toby impreso y la frase, «Lo que puede un poco de amor». Me quedé mirándolos en silencio. Por primera vez en años, sentí orgullo sin tristeza. Esa noche escribí en mi cuaderno de notas. Hoy comprendí que no era Toby quien necesitaba rescate, era yo. Debajo añadí, y me salvé, un día a la vez, limpiando heridas que no eran mías.
El viento se llevó el olor de las bugambilias hasta la cocina. Apagué la lámpara y escuché la respiración de Toby. Dormía tranquilo, igual que yo. Si estás escuchando esta historia, gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que detrás de cada rescate hay una historia humana y que todos merecemos una segunda oportunidad. Suscríbete a Historias de Luisa. Deja tu comentario contándome desde qué parte de México me escuchas y si tú también alguna vez rescataste algo o a alguien que te devolvió la vida, porque a veces el amor más puro llega en 4 patas. El tiempo siguió su curso, suave como el agua que corre entre las piedras. Los días en el refugio se volvieron rutina, una calma que me recordaba que todavía podía empezar cosas nuevas aunque ya tuviera 55 años y las manos con cicatrices de tantas batallas. El cobertizo se transformó poco a poco. Don Rogelio, el carpintero del pueblo, me ayudó a construir jaulitas limpias, mesas de revisión y una pequeña alacena donde guardaba medicinas donadas. La gente comenzó a dejar bolsitas de croquetas en la puerta, notas que decían, «Gracias por cuidar lo que otros abandonan». Emiliano me enseñó a manejar las redes del refugio. «No es para hacerme famosa», le dije, «es para conseguir ayuda». Así nació una página sencilla, Refugio Esperanza, Querétaro. Publicábamos fotos antes y después, historias cortas, datos de adopción. Pero sobre todo, subíamos fragmentos de vida. Un perro aprendiendo a correr, un gato confiando otra vez, un niño abrazando a su nueva mascota. Cada publicación era una ventana abierta a algo bueno. Una mañana recibí un correo de una asociación de la Ciudad de México. Querían visitarme, ofrecerme apoyo, materiales, incluso un pequeño subsidio para formalizar el refugio. Me temblaron las manos al leerlo. ¿Lo va a aceptar?, preguntó Emiliano. No lo sé, hijo, respondí. No quiero convertirme en algo que deje de ser lo que somos. Pero si no crece, se va a ahogar, doña Luisa. Lo sé, solo que los grandes nombres a veces traen grandes trampas. Pasé días pensándolo. La idea de volver a la ciudad me revolvía el alma. Hacía tanto que no pisaba el ruido de los autos, las calles de concreto, los supermercados sin miradas. Mi vida se había hecho pequeña, sí, pero también tranquila. Esa noche, mientras regaba el jardín, miré a Toby acostado bajo el naranjo. Dormía con la panza al sol, feliz, como si el pasado nunca hubiera existido. Y pensé, si él pudo empezar de nuevo, ¿por qué yo no? Decidí aceptar la visita. El equipo llegó un viernes, con camionetas, cámaras y uniformes con logos bordados. Eran 3 personas jóvenes, todos con sonrisas profesionales y frases preparadas. Doña Luisa, su historia ha conmovido a muchos. Queremos ayudarla a crecer, dijo la líder, una mujer elegante de cabello negro liso y voz rápida. Podríamos construir instalaciones nuevas, un espacio para adopciones, un área de atención. ¿Y a cambio?, pregunté. Nada, solo que nos permita usar su historia en nuestra campaña, su nombre, su imagen, su historia con Toby. Guardé silencio. Sentí un frío pequeño recorriéndome los brazos. Volví a mirar a la mujer. Sonreía igual que Patricia en los viejos anuncios. ¿Y qué pasará cuando el interés se acabe?, pregunté. ¿Seguirán ayudando cuando ya no haya cámaras? La mujer titubeó un segundo. Bueno, el compromiso es moral, no contractual. Me levanté despacio. Entonces no, gracias. Aquí las historias no se usan, se viven. Emiliano, que escuchaba desde la puerta, apenas pudo contener una sonrisa. Sabía que diría eso, susurró. No aprendí a golpes para vender lo que soy, le respondí. A veces la dignidad no da dinero, pero da paz. El equipo se fue con la misma prisa con que había llegado. Dejaron tarjetas, promesas y una invitación a reflexionar. Yo cerré la puerta, eché llave y respiré hondo. Sentí orgullo, no de haber dicho no,
sino de haberlo dicho sin miedo. Esa noche, mientras cenábamos pan dulce y café, Emiliano me habló de sus planes. «Termino la carrera en un mes», dijo. «Y luego me gustaría quedarme aquí, ayudarle». «¿Aquí?», pregunté sorprendida. «¿Y tu familia? ¿Tu vida?» «Mi vida está aquí, doña Luisa. No lo digo por compasión, se lo juro, solo que este lugar tiene algo que no hay en la ciudad». «¿Y qué es eso?», pregunté riendo. «Verdad». Me quedé callada, no supe qué decir. En los ojos de Emiliano vi algo que no esperaba. Fe. Fe en lo que hacemos, en lo pequeño, en lo que no busca aplausos. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento del campo trajo el olor del pan recién hecho y el sonido lejano de un tren. Todo estaba en su sitio. Días después, llegó una carta sin remitente. Era un sobre blanco, sin timbres ni logos. Adentro, una hoja doblada en 3. La letra era la de Javier. «Mamá, estoy en Guadalajara. Estoy bien. Solo quería decirte que vi el refugio en Internet y que me hizo llorar. No sabía que todavía podías hacer tanto bien después de tanto dolor. Ojalá un día pueda visitarte. Te quiero». Las lágrimas me resbalaron sin permiso, no por tristeza, sino por alivio. Era la primera vez en años que mi hijo me decía esas palabras sin deberlas. Esa noche, mientras Toby dormía, abrí el viejo cajón donde guardaba las llaves de Ernesto. Saqué el papel amarillento, el de la nota. Lo miré por última vez y sin rabia lo eché al fuego de la estufa. La llama lo devoró rápido, con un sonido seco. El humo subió y se mezcló con el olor del café. «Se acabó, viejo», le dije al aire, mirando hacia la foto de Ernesto. «Ahora sí, se acabó». El refugio siguió creciendo, sin nombres grandes ni campañas. Solo gente, gente real. Y cada animal que llegaba traía consigo una historia, una herida distinta. Algunos se curaban, otros no. Pero todos dejaban algo, una enseñanza, una pequeña reparación del alma. Y yo, cada vez que curaba una herida nueva, sentía que también estaba cerrando otra dentro de mí. Pasaron algunos meses antes de que me decidiera. La carta de Javier seguía guardada en el cajón de la cocina, doblada con cuidado. La había leído tantas veces que ya me sabía cada palabra de memoria, pero aún no me atrevía a contestarle. No era rencor, era miedo, el miedo de una madre que no sabe si al mirar a su hijo verá al niño que crió o al hombre que permitió el daño. Una mañana de julio, cuando el aire olía a tierra caliente y bugambilias, recibí una llamada. «¿Doña Luisa?» Era la voz de Javier, temblorosa. «¿Puedo ir a verla?» El silencio duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «No», le dije despacio. «Esta vez voy yo». El viaje a Guadalajara fue como entrar en otro mundo. El ruido, los anuncios, los autos impacientes, todo me resultaba ajeno. Emiliano me acompañó. Insistió en manejar. Toby se quedó con una voluntaria del refugio. Desde el asiento del copiloto, miré los cerros que se volvían cemento y el cemento que se convertía en luces. «Hace años que no salía de Querétaro», dije. «Y ya era hora», respondió Emiliano. «A veces hay que cerrar los círculos en persona». Llegamos al atardecer. Javier vivía en un pequeño departamento en Zapopan. Me abrió la puerta con los ojos rojos, ojeroso, como si no hubiera dormido en semanas. «Mamá», susurró, sin saber si abrazarme o disculparse. Yo lo abracé primero. No con ternura, sino con la serenidad de quien ya no espera nada. «Vamos a hablar», le dije. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Era una casa sin cuadros, sin flores, sin alma. Después de que se fue Patricia, todo se vino abajo. Comenzó.
Me quedé sin trabajo, sin amigos. La gente nos dio la espalda. Eso pasa cuando la mentira se quema. Dije, sin reproche. Él asintió. Intenté buscarla, pero desapareció. Me enteré de que estaba en Costa Rica, usando otro apellido, Patti Ramírez. ¿Y por qué me lo dices? Pregunté, sin levantar la voz. Porque está volviendo. Dice que quiere limpiar su nombre y que piensa hablar de ti otra vez. Guardé silencio, no me sorprendió. Déjala, dije finalmente. Ya no puede hacerme daño. Javier bajó la cabeza. No es eso lo que me preocupa, mamá. Es que quiere usar el refugio. Dice que lo hizo por inspiración, que quiere venir a grabar con su nueva fundación. Ahí sí sentí cómo la sangre me hervía despacio. Emiliano me miró desde el otro extremo de la mesa. ¿Qué quiere hacer, doña Luisa? Nada, dije primero, pero mi voz sonó hueca. Me quedé mirando el vapor que salía de mi taza de café, formando figuras breves, como recuerdos. O tal vez sí, añadí al fin. Quiero que vea con sus propios ojos lo que construimos sin ella. ¿Invitarla? Preguntó Javier incrédulo. No, quiero que venga sola, que piense que todavía puede manipularme y que descubra que ya no soy la misma. Volvimos al refugio una semana después. El aire olía a lluvia y a maíz tierno. Toby corrió hacia mí como si supiera que había vuelto de algo más que un viaje. Lo abracé y él me lamió la mano con su lengua áspera y tibia. Esa noche escribí un correo corto, directo, sin rencor. Patricia, si deseas visitar el refugio, estás invitada. Pero aquí ya no hay cámaras, ni maquillaje, ni mentiras. Solo verdad. Lo envié. Ni Emiliano ni Javier lo sabían. Era algo que debía hacer sola. 3 días después, apareció. Llegó en una camioneta blanca, sin placas, con gafas oscuras y ropa sencilla. Era otra persona, o al menos eso quería parecer. Pero sus gestos, esa forma de sonreír como quien calcula, eran los mismos. Luisa, dijo con voz dulce, qué gusto verte. No digas mentiras, le respondí sin dureza. Sé que no lo es. Caminamos hacia el cobertizo. El refugio olía a vida, desinfectante, heno, comida para perros. Los ladridos llenaban el aire. Patricia se detuvo un instante, incómoda, mirando el suelo de cemento húmedo. No imaginé que fuera tan rudimentario, dijo. No imaginaste muchas cosas, contesté. Le mostré las jaulas limpias, los animales recuperándose, los voluntarios jóvenes trabajando con cuidado. Esto no nació de redes, le dije. Nació del silencio, del dolor y de aprender a querer sin esperar nada. Patricia intentó mantener la sonrisa. Luisa, solo quiero ayudar. Mi nueva fundación busca redimir errores del pasado. No busques redimirte con mi historia, le respondí. No te pertenece. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Uno de los perros, un cachorro mestizo de ojos verdes, se soltó del lazo y corrió hacia ella. Patricia dio un salto hacia atrás, asustada, como si hubiera visto un fantasma. El perro se quedó quieto, moviendo la cola, sin entender el miedo. Ellos no juzgan, ¿sabes? Le dije. No recuerdan el daño, pero yo sí. Patricia respiró hondo, intentando recomponerse. Tú no entiendes, susurró. Nadie sabe lo que fue perderlo todo. Sí, lo sé, le dije con calma. Lo perdí cuando amarraste a Toby a aquel árbol. Ella bajó la mirada. Por primera vez no respondió. Emiliano, que grababa desde lejos sin intervenir, bajó la cámara. El silencio que siguió fue largo, espeso. Patricia giró sobre sus talones, subió al auto y se fue sin despedirse. La tierra volvió a quedar en paz. Esa noche, mientras el cielo tronaba y la lluvia golpeaba el techo de lámina, me quedé mirando el fuego de la estufa.
Emiliano entró sin decir nada, se sentó frente a mí y sirvió café. ¿Y ahora sí?, preguntó. ¿Ya terminó la historia? No lo sé, hijo, dije. A veces las historias no terminan, solo cambian de voz. Entonces deje que la suya siga, dijo él, pero esta vez que hable de esperanza. Pasaron días sin noticias. Luego, una noche, recibí un mensaje en el teléfono. Gracias por dejarme ver. No regresaré. Cuida de Toby. Cuídate tú. P. Sonreí. No por perdón, por fin, paz. El verano se despidió con cielos dorados y olor a pan tostado. El refugio ya no era solo mío. Cada semana llegaban voluntarios nuevos, estudiantes, madres, incluso un par de albañiles que ofrecían su tiempo libre para construir más jaulas. Nadie pedía pago. Traían víveres, mantas, medicamentos y, sobre todo, algo que no se compra: ganas de ayudar. Emiliano, que ya había terminado la carrera, se quedó definitivamente. Decía que había encontrado su lugar en el mundo entre ladridos y maullidos. Yo le creí. Convertimos el cobertizo en un pequeño centro de rehabilitación. Le pusimos techo nuevo, piso de cemento pulido, estanterías, una báscula y una pizarra donde anotábamos los casos. Era humilde, pero tenía alma. Doña Luisa, me decía Emiliano mientras tomaba notas, ¿se da cuenta de que esto ya no es un refugio casero? Pues sí, le contesté, pero no le digas instituto, porque aquí seguimos curando con cariño y café de olla. Rió y siguió escribiendo. En la pared pintó una frase: donde hubo abandono, habrá amor. Y cada vez que la leía, sentía un pequeño nudo en la garganta. Una mañana, mientras alimentaba a los perros, noté que Toby no se levantaba. Sus ojos seguían brillando, pero su cuerpo estaba cansado. Tenía más de 14 años, y eso en años de perro es casi una vida entera. Se acercó a mi mano, la lamió despacio y apoyó la cabeza sobre mi falda. Tranquilo, viejo, susurré. No hay prisa. Le preparé caldo tibio, pero apenas lo olfateó. Emiliano me miró con preocupación. ¿Podríamos llevarlo al veterinario de San Juan? Negué con la cabeza. Yo soy su veterinaria, hijo, y sé leer lo que su cuerpo dice. Está cansado, eso es todo. Esa tarde me quedé junto a él, acariciándole el lomo mientras el sol se escondía detrás de los cerros. El aire olía a maíz recién cortado. No lloré, no todavía. Solo agradecí en silencio cada día compartido, cada mirada suya que me enseñó a no rendirme. Esa noche, mientras el refugio dormía, me senté a escribir en mi cuaderno. Las páginas estaban llenas de nombres: Luna, Max, Firulais, Canelo, cada uno con su historia, su antes y su después, y al final escribí: Toby, no fuiste un rescate, fuiste una brújula. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. El silencio era denso, pero no triste. Era el tipo de silencio que se gana, no que se sufre. Pasaron 3 días. Toby dormía casi todo el tiempo. A veces abría los ojos solo para mirarme, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí. El 4.º día amaneció más frío que de costumbre. El cielo, gris. Me despertó un murmullo leve, como un suspiro. Me acerqué. Toby respiraba con dificultad. Me senté a su lado, tomé su pata y le hablé bajito. Gracias, mi niño. Gracias por no rendirte cuando todos te dejaron. Gracias por enseñarme a vivir sin miedo. Su cuerpo se relajó y su respiración se fue volviendo más lenta, hasta que simplemente se detuvo. Lo abracé, sin prisa, sin ruido. Afuera, un grupo de pájaros cruzaba el cielo. El sol empezaba a asomar, tibio, como si también se despidiera. Lo enterramos bajo el naranjo, el mismo donde solía dormir las tardes largas. Emiliano clavó una cruz pequeña hecha de madera. Encima colocamos una piedra con su nombre tallado a mano. El viento soplaba suave y las flores caían sobre la tierra fresca. ¿Y ahora qué va a hacer, doña Luisa?, preguntó Emiliano. ¿Seguir?,
dije limpiándome las manos. Toby no se fue, hijo, solo cambió de lugar. Ahora está en todo esto. ¿En el refugio? En mí, en ti, en cada vida que salvemos después de él. Nos quedamos mirando el horizonte un buen rato. El cielo se pintó de naranja, y por un segundo juré ver su silueta, flaca y alegre, corriendo entre los rayos del sol. Esa noche subí una última publicación a la página del refugio, una foto de Toby mirando el campo, con el texto: «Algunos héroes no usan capa, ni tienen voz, pero su amor cambia vidas». Los comentarios se multiplicaron, mensajes de todo México, incluso de otros países, gente que decía haber adoptado por su historia, que cambió su forma de ver a los animales, y al final del día comprendí que Toby había dejado un legado más grande de lo que yo jamás imaginé. Cuando me senté en el porche con una taza de té, Emiliano apareció con la cámara. «¿Le puedo hacer una última entrevista, doña Luisa?», preguntó. «¿Última? No, hijo, la historia apenas empieza». Sonrió. «Entonces dígame, ¿qué título le ponemos?». Pensé unos segundos. «Ponle: El silencio también enseña a amar. Y ahora, si estás escuchando esto, quiero decirte algo desde el corazón. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para curar lo que duele, aunque no tenga 4 patas. Si te conmovió esta historia, suscríbete a Historias de Luisa. Cuéntame desde qué rincón de México me escuchas. Y recuerda, a veces, el amor más grande no grita, solo late en silencio». El otoño llegó sin avisar, con viento fresco y cielos color cobre. El refugio, ese pequeño rincón que había nacido del dolor, empezó a transformarse en algo más grande de lo que jamás imaginé. Ya no era solo el lugar de la señora Luisa, era un punto de encuentro, una comunidad entera que respiraba esperanza. Cada sábado llegaban familias enteras con bolsas de croquetas, medicinas y hasta cobijas bordadas con los nombres de los animales que habían adoptado. Los niños pintaban murales en las paredes del cobertizo. Huellas, corazones, frases. Una de ellas decía: «Aquí nadie es olvidado». Yo miraba todo eso desde la sombra del naranjo, donde descansaba Toby, y pensaba en lo que diría Ernesto si pudiera vernos. Tal vez se reiría, con esa sonrisa tranquila de quien entiende que el amor verdadero se multiplica, aunque una piense que ya no queda nada dentro. Una mañana, Emiliano entró corriendo con una sonrisa de oreja a oreja. «Doña Luisa, nos aprobaron el registro». «¿Qué registro?» «El oficial. El refugio ya es legal. Somos una asociación civil». Me quedé en silencio. Refugio Esperanza AC. El nombre sonaba grande, casi solemne. «¿Y eso qué significa, hijo?», pregunté. «Que ahora podemos recibir donaciones, voluntarios, incluso apoyo del gobierno». «¿Y también problemas?», pregunté medio en broma. Rió. «Sí, pero de los buenos». Me sentí orgullosa, no por los papeles ni los permisos, sino porque lo habíamos logrado sin vender el alma, sin mentiras, sin publicidad vacía, solo con constancia, verdad y manos trabajadoras. Un par de semanas después, llegó al refugio una mujer joven. Tenía un cuaderno en las manos y los ojos brillantes. «Disculpe, ¿usted es doña Luisa?», preguntó. «Sí, hija, ¿en qué te ayudo?». «Soy periodista. Me gustaría hacer un reportaje sobre el refugio». Suspiré. «¿Otro? Ya tuvimos varios. Sí, pero este no es para redes ni televisión. Es para un libro. Se va a llamar Mujeres que sanan». La miré a los ojos y vi sinceridad. «¿Y qué quieres que te cuente?». «¿Cómo empezó todo? ¿Cómo pasó de una historia de dolor a un lugar de amor?». Me quedé callada unos segundos. Miré alrededor. El cobertizo blanco, los perros jugando, las plantas floreciendo después de la lluvia. «Empieza escribiendo esto», le dije. «Una vez
Alguien creyó que el amor no servía para nada, y un perro le demostró que servía para todo. La muchacha sonrió y empezó a anotar con cuidado. Pasamos horas hablando. Le conté de Ernesto, de Toby, de Patricia, de Emiliano, del árbol del naranjo, pero también de lo que vino después, las risas, las nuevas vidas, los días sin miedo. Cuando terminó, me miró con los ojos húmedos. Doña Luisa, su historia no solo es sobre animales, es sobre volver a creer. Asentí. Pues entonces escríbelo así, sin adornos, que la verdad no necesita maquillaje. Esa misma tarde, Emiliano y yo estábamos ordenando los archivos del refugio cuando llegó un sobre grande por correo. En la esquina, un remitente que no esperaba. Fundación Luz Verde, Costa Rica. Adentro, una carta y un cheque. El texto decía: Doña Luisa, este donativo es para su refugio. No hay condiciones, no hay cámaras, no hay entrevistas, solo gratitud. P. Reconocí la inicial al instante. Me quedé mirando el papel largo rato. Emiliano me observaba sin preguntar. ¿Qué va a hacer con eso?, preguntó al fin. Lo que se debe hacer, dije, ayudar a más. ¿Y la carta? La carta se queda aquí, en el cajón de las cosas que dolieron, pero que ya no duelen. Guardé el sobre junto a la foto de Toby y sentí que un ciclo, de verdad, se cerraba. Con el paso de los meses, el refugio se llenó de nuevas historias. Había perros ciegos que aprendían a confiar, gatos callejeros que dormían juntos y hasta un burro viejo que se negaba a morir. A veces venían grupos escolares y yo les contaba la historia de Toby. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, algunos con lágrimas, otros con sonrisas, y al final siempre decía lo mismo. No se trata de rescatar animales, se trata de rescatar lo que somos cuando elegimos cuidar de otro ser. Una tarde, Emiliano me mostró algo en su laptop. Mire, doña Luisa. Era un mapa de México con puntos luminosos. Cada punto representaba un refugio que había nacido después de conocer nuestra historia. Había más de 50. Algunos llevaban nuestro nombre, otros solo citaban la frase del mural: donde hubo abandono, habrá amor. Me quedé muda. Mírelos, dijo Emiliano emocionado. Todos esos lugares existen por Toby. No pude evitar llorar. Lloré largo, pero no de tristeza. Lloré porque comprendí que la historia que empezó con un árbol y una cuerda había terminado floreciendo en todo un país. Esa noche, mientras el viento jugaba con las cortinas y los grillos cantaban, salí al jardín con una vela encendida. La puse bajo el naranjo, sobre la tierra donde descansaba Toby. Mira, viejo, susurré, ya lo hicimos. El aire sopló suave y la llama tembló, pero no se apagó. Esa noche, el cielo se veía más claro que nunca. Las estrellas brillaban como si cada una fuera un recuerdo encendido, una historia salvada del olvido. El refugio dormía en silencio, y solo se oía el susurro del viento entre las bugambilias. Me quedé sentada frente al naranjo largo rato, mirando la vela que seguía ardiendo. Pensé en todo lo que había pasado, la soledad, el abandono, el enojo, y después la calma, el perdón. No, no fue un milagro, fue trabajo, fue fe, fue amor, del de verdad, el que no grita, el que se queda aunque duela. A veces uno cree que la vida se acaba con una pérdida, pero no, la vida se reinventa. El dolor se convierte en raíz, y las raíces sostienen lo que viene después. A la mañana siguiente, me despertó el canto de los gallos y el olor a pan dulce. Emiliano ya estaba de pie, preparando café. «Buenos días, doña Luisa», dijo. «¿Tenemos visita?» ¿Visita? Sí, un grupo de estudiantes de medicina veterinaria. Quieren aprender con usted. Salí al patio y los vi. Eran jóvenes, con batas blancas y cuadernos en las manos. Me saludaron con respeto, pero también con cariño. «Queremos ayudar, señora», dijo una de las chicas.
Nos contaron su historia en la universidad. Me quedé mirándolos sin saber qué decir. Yo, una mujer que había pasado media vida pensando que ya no servía para nada, ahora era maestra. Sonreí. Entonces aprendan primero lo más importante, dije. Aquí se cura con respeto, no con lástima, con amor, pero sin miedo. Los chicos asintieron, y así, ese día comenzó una nueva etapa, no de rescate, sino de enseñanza. El refugio se volvió escuela. Empezamos a dar talleres sobre cuidado animal, adopción responsable y hasta sobre cómo manejar el duelo cuando un compañero peludo se va. A veces hablábamos del alma, otras del cuerpo, pero en cada conversación siempre estaba Toby, como un hilo invisible entre nosotros. En una pared del cobertizo colgamos su foto, él mirando al horizonte, con la luz del atardecer dorando su pelaje. Debajo, una frase escrita a mano. El amor que das no muere, solo cambia de forma. Con el tiempo, la historia llegó más lejos de lo que pude imaginar. Una editorial pequeña de la Ciudad de México me llamó. Doña Luisa, queremos publicar su historia. ¿Mi historia? Sí, la suya, la de Toby, la del refugio. Queremos que la gente la lea, que sepa que el amor también es una forma de resistencia. Me quedé callada un momento. Luego sonreí. Solo si prometen no cambiarle una sola palabra, ni una lágrima, ni una cicatriz. Un año después, el libro salió. Donde hubo abandono, habrá amor. Nunca imaginé ver mi nombre en una portada, pero más que orgullo, sentí gratitud. Por cada persona que adoptó, por cada niño que aprendió a cuidar, por cada vida que se salvó sin hacer ruido. Esa noche, cuando el refugio quedó en calma, encendí otra vela bajo el naranjo. El aire era tibio y el cielo estaba despejado. Mira, viejo, le dije en voz baja. Todo esto empezó contigo. Tú me enseñaste que incluso lo roto puede florecer. Y en ese momento, juraría que una brisa suave movió las ramas del árbol, como si me respondiera. A veces me preguntan si volvería a hacer todo igual. Y sí, lo haría. Cada lágrima, cada noche en vela, cada paso que me llevó hasta aquí. Porque de todo eso nació algo que ya no me pertenece a mí, sino a todos los que alguna vez eligieron amar cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Si estás escuchando esta historia ahora, quiero darte las gracias. Gracias por llegar hasta el final, por acompañarme en este viaje que empezó con una cuerda y terminó con un refugio lleno de vida. Si alguna vez sentiste que ya no podías más, recuerda, no hay oscuridad que no se pueda iluminar con un acto de bondad. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Historias de Luisa. Deja tu comentario contándome desde qué parte de México o del mundo me escuchas y comparte este mensaje. El amor no se mide en palabras, sino en lo que elegimos salvar. Gracias por escucharme. Soy Luisa, 55 años, y esta fue la historia de cómo un perro viejo me enseñó a vivir otra vez.